Muy buenas tardes. En nombre de la Federación Internacional de Historia Pública les doy la bienvenida a este evento que es súper especial. Mi nombre es Jimena Perry, para quienes no me conocen, y soy la coordinadora del proyecto Explorers de la misma federación. Hoy tenemos con nosotros a los estudiantes de la maestría en historia que tomaron una clase de historia pública con el profesor Fabio Locatelli y parece, no estoy segura, que produjeron unos trabajos bastante interesantes que van a compartir hoy con nosotros. Gracias, Fabio, por aceptar la invitación a Explorers y muchas gracias a todos los estudiantes por compartir sus proyectos con nosotros. Bienvenidos y tienen la palabra. Muchas gracias, Jimena. Entonces, antes de empezar, quiero dar la palabra a Michael Luzendowski, que es el coordinador del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades, que nos acompaña hoy. Muchas gracias, Michael, por haber venido en este evento importante. Sí, por favor. Sí, muchas gracias, Jimena, para traer este conocimiento a Flaxo y involucrar a nuestro profe muy querido Fabio y nuestros estudiantes espectaculares. Está muy bien y estoy muy contento de compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Yo también estoy muy agradecido, en primer lugar, por mis estudiantes que han leído, se han preparado, se han esforzado para desarrollar unos magníficos proyectos en diferentes comunidades del país. También muchas gracias, Jimena, por invitarnos, por involucrarnos en este proyecto internacional, que es el proyecto Explorers. Nosotros desde las primeras clases de historia pública hemos descubierto, ¿no?, la internacionalidad de la historia pública, ¿sí? Entonces, creo que es un momento fundamental esta colaboración entre la Flaxo, entre la Cátedra de Historia Pública y el proyecto Explorers, ¿sí? Entonces, un poco en base a lo que yo he conversado con Jimena, la dinámica de esta actividad es que los estudiantes tienen 8 minutos de tiempo, ¿no?, para cada proyecto realizado de manera individual o de manera grupal. ¿Sí? Tienen 8 minutos para exponer, ¿sí? Para exponer el tema que han preparado, para exponer también la estrategia de vinculación con la comunidad y también para exponer qué significa para ellos historia pública después de esta experiencia intensa, ¿no? También quiero destacar que dentro de esta cátedra se ha un poco resaltado el papel importante de la vinculación con la comunidad, de trabajar en y con las comunidades en la construcción y la difusión del conocimiento histórico, ¿no? Inclusive hemos utilizado el concepto de intervención histórica, que sabemos que se habla de intervención social en antropología, en sociología, en trabajo social, pero en historia es algo novedoso, ¿no? Algunos autores están empezando a utilizarlo y entonces este es un poco el enfoque que se ha dado a este curso teórico práctico. Entonces, sin más palabras, yo quiero pasar la palabra a los estudiantes que nos presentan las experiencias que han realizado. Entonces, vamos a empezar con el primer grupo, ¿sí? Manuel, Nicole y Cristian, ¿sí? Muy buenas tardes, profesores, muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a presentarles nuestro proyecto de historia pública titulado Memoria y Fiestas Religiosas del Mercado Chiriaco. El Mercado Chiriaco se ubica en el barrio de Chiriaco Bajo, perteneciente a la parroquia Chimbacaya del Distrito Metropolitano, ubicado en la provincia de Pichincha de la República del Ecuador. Nuestro estudio se ha enfocado en ver los relatos, memorias de las fiestas religiosas en honor a los santos patrones de la sección Picantes del Mercado de Chiriaco. La sección Picantes es el conjunto de trabajadores y trabajadoras que se enfocan en el oficio
de preparar los alimentos y distribuirlos, como por ejemplo tortillas con hornado, corvinas, encebollados, menudo con morcilla, mote con chicharrón, jugos, etcétera. Nos hemos centrado en este grupo, puesto que es un núcleo que tiene varias anécdotas, varios conocimientos, y ya que han sido ellos mismos partícipes de estas fiestas que se elaboraban desde 1950 y que desde hace ya 15 años se han dejado de realizarlas. El objetivo de las actividades que hemos realizado, fortalecer la identidad cultural, fomentar el sentido de comunidad, tener este vínculo entre la educación y la conciencia cultural y la preservación del patrimonio religioso. Bueno, para esta investigación como estrategia metodológica, nuestro grupo se basó en las entrevistas, los diálogos, las fotografías y los archivos familiares. Estas fotografías están presentes en los archivos familiares, pero además también cuentan con objetos que eran recuerdos de estas fiestas religiosas. Es decir, hace parte de todo lo que es la cultura material. En cuanto a las entrevistas, más formalmente, desarrollamos estas tanto en el mercado, por fuera de él, y también fuimos a las casas de las personas a las cuales podemos entrevistar. Las entrevistas estuvieron desarrolladas por medio de preguntas para poder primero acercarnos, mientras que los diálogos ya fueron mucho más abiertos, en donde cada persona pues, nos contó básicamente lo que quería acerca de estas fiestas. En cuanto a la estrategia de vinculación, primero nos acercamos a la comunidad manifestando nuestro interés por poder recuperar algunas de estas memorias sobre las fiestas religiosas de los santos patrones del mercado chirillaco. Ellos nos manifestaron a su vez de que les parecía muy interesante este proyecto y se sumaron a él. Entonces, va muy de la mano las estrategias metodológicas junto con las entrevistas a los participantes, la investigación participativa. Ellos escogieron qué de sus archivos querían que se saltara sobre otros medios. También preguntamos acerca de cuáles eran los significados de estas fiestas para ellos y lo importante de volver a recuperar ciertos aspectos. Y también cuando se logró recopilar toda esta información, plasmarlo en un proyecto, en un trabajo, se hizo la socialización de los resultados, de los cuales les va a hablar mi compañera. Bueno, con el medio de difusión que usamos aquí es el grupo de WhatsApp, justamente de los habitantes del mercado Chirillaco, que es sección alimentos preparados. Nosotros compartimos aquí un link que, bueno, creamos una página web. También aquí el curso de Historia Pública, que también es otro medio de difusión. Con el producto final que hicimos, el cual se difundió, aquí fue una página web que creamos y igual está abierta al público. También la podemos compartir por el chat. Aquí realizamos como unas descripciones de todo este proceso que hicimos con mis compañeros en el proyecto de Memorias del Mercado. Igual aquí comentamos cuál es el enfoque de historia pública, asimismo cómo recopilamos los documentos, ya que hicimos como que algunas salidas de campo al mercado para poder socializar con los habitantes de la sección del mercado. También nos compartieron archivos familiares y todo esto se encuentra en la página. Hemos dividido en dos secciones, como es archivos familiares y la otra es resultados de vinculación, que están más fotografías en las que les entregamos estas imágenes sobre el mercado y las fotos para recuperar la memoria de las fiestas religiosas. ¿Sí están viendo la página web? Sí. Ah, bueno. Abrir, por favor, en la parte que dice fotos de vinculación con la sociedad. Gracias. Bueno, perdón, vuelvo, ya. Bueno, O sea, el mismo en la página web, por favor, la que estaba Ay, proyectada. perdón. Ahí hay una A ver. sección que dice, abajo Al dice, final. en la parte de... ¿Abajo? Sí, Sí, aquí ahí están los resultados. donde decía galería.
Perdón, no. Aquí, archivos familiares y recuerdos de la vinculación. Ok. En cuanto a los recuerdos de vinculación, al preguntar acerca de la comunidad, pues, qué medio de difusión les era más adecuado a ellos o con el cuales querían más, ellos nos manifestaron que querían una serie de videos en donde podíamos plasmar todas estas fotografías, seguir narrando los acontecimientos, que se les compartiera por el grupo de WhatsApp, pero además también querían tener algo en físico. Entonces, ellos escogieron las fotos que para ellos pues tenían más significado de las fiestas religiosas y podemos hacer de tamaño afiche y darle a cada una de las familias que nos ayudó en la elaboración del trabajo. Bueno, ¿Cómo de todo. cómo me devuelvo? Ya. ¿Están viendo? Ya ¿Están puede viendo? buscar diapositivas. La siguiente, por favor. Listo. Ya para finalizar entonces, con nuestro grupo estuvimos conversando acerca de qué era la historia pública y para nosotros es la forma de poder lograr recuperar y traer todas estas gamas de conocimientos desde muchos enfoques. Para el presente trabajo, nosotros nos basamos en los enfoques del estudio de la memoria, de las historias locales, de las historias familiares, de los archivos privados, de los archivos familiares. Y en cuanto a la historia pública, es cómo a partir de la academia se pueden brindar los medios a estas comunidades, a diferentes grupos y demás, para que sean ellos los que en colaboración entre ellos mismos y el investigador puedan construir determinado suceso, hecho o proceso que considere relevante, en este caso, las fiestas del mercado religioso. La historia pública, entonces, no podemos catalogarla como una única vía o como hacer historia de una única forma, ¿ya? Debido a que cada interés de cierta comunidad, igual del investigador, es variada y la investigación siempre debe de ser carácter colaborativo, como lo vimos a lo largo del curso. Entonces, nosotros en este presente trabajo siempre estuvimos abierto a todas las opciones, a todas las opiniones, a todos los puntos que nos hacía la comunidad referente al trabajo. Para nosotros, entonces, es muy importante que se saque este resultado, como lo fueron la página y demás, desde el aprecio de ellos mismos, desde la opinión de ellos mismos, ¿ya? Para no quedar netamente con un trabajo académico. Listo. Muchas gracias. Gracias. ¿Dejamos preguntas para el final? Sí, considero que sí, al final de todo, ¿no? Sí. Perfecto. Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Michelle, yo soy Andrea. Y bueno, les vamos a socializar nuestro proyecto de historia pública que se titula El Huango de Ludo Sixi, 1940 a 1992, y la Huerpitucushka de Guamote, 1944 al 2010, prácticas locales de la Sierra Centro-Sur ecuatoriana. A continuación, por favor, bueno, el objetivo que nos hemos planteado para el proyecto es realizar narrativas y fotografías sobre el Huango de Ludo Sixi y la Huarmitucushka de Guamote Chimborazo, adolescentes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Eugenio Espejo de Quito. Esto con el fin de difundir prácticas locales de la Sierra Centro-Sur del Ecuador a partir de un taller interactivo. Bueno, sobre el tema. ¿Qué es el huango según los oriundos de Ludo? Bueno, el huango es una herramienta mediante la cual se elabora hilo de lana de borrego, que podemos apreciar. Y bueno, está compuesto por lo que sería la huanguna, en donde se coloca la lana de borrego. Y también tenemos el caso del usus, en este caso es hecho de chonta. Y bueno, también tenemos el tortero, que puede ser hecho, por ejemplo, de papa, como podemos observar en la imagen, pero en este caso es de tusa también. Y también puede ser de madera e incluso de pepa de aguacate. Y bueno, aquí en la imagen también podemos observar que tenemos una figura principal, que son las mujeres campesinas, quienes son las que se encargan de hilar, e incluso siempre llevan como
en la beata de su pollera el guango atolado, es decir, forma parte de su cotidianidad. Y obviamente a base de este hilo se fabrican lo que son sayas, shiblas, pantalones, ponchos y también, bueno, aquí tenemos un poncho para que lo puedan más o menos visibilizar. La Huarmi Tucushka es un personaje de la Sierra del Ecuador. Se encuentra en Pichincha, en Cotopaxi, sobre todo en Chimborazo y un poco en Cañar. Este personaje es un hombre que se viste de mujer. Actualmente en épocas de carnaval, en las entrevistas y en el proceso de investigación se encontró que eran otras épocas también, pero actualmente está en la época de carnaval. Bueno, en el trabajo de recopilación de la información se encuentra que representa es una honra a la fertilidad de la mujer, por ello el agradecimiento también a la tierra del carnaval. Y también se ha perdido varios de sus aspectos actuales, por ejemplo, de su aspecto físico. Por ejemplo, antes usaban cabullas para simular el cabello de mujeres, actualmente utilizan pelucas. Y también antes utilizaban la cola de la vaca o del toro para simular una trenza. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos las ubicaciones de nuestros proyectos. En el caso del Huango, tenemos que irnos al sur del Ecuador, específicamente a la provincia de La Suárez, que podemos... Ay, perdón. Y bueno, aquí tenemos el caso del Cantón Sixi, específicamente nos tenemos que trasladar a lo que sería la parroquia rural, que es Duro. Bueno, Chimborazo está unas dos provincias, bueno, una provincia más arriba, nos divide Cañar. Bueno, Guamote es uno de los cantones, está en el centro, digamos, de Chimborazo y a su vez la comunidad de Guamote se encuentra en el centro sur del cantón Guamote. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo se vinculan estos dos objetos de investigación? Bueno, las características o elementos de común serían que los dos son considerados prácticas culturales. Asimismo, en cuanto al espacio geográfico, se encuentran en la Sierra Centro-Sur del Ecuador. Estas prácticas culturales de la Sierra Centro-Sur del Ecuador también hemos encontrado, sobre todo en el proceso de difusión de los conocimientos, aproximarnos a la educación. La vinculación de la comunidad es muy vasta, pero el elemento educativo, creemos, es uno de los fundamentales. Por ello, estos conocimientos en elemento de difusión de la información se ha considerado también el sector educativo como uno de los aspectos que nos vinculan. A continuación. Bueno, en cuanto al enfoque, decidimos trabajamos con la historia local y la metodología, bueno, fue la historia oral, en donde realizamos entrevistas abiertas y también trabajamos con el archivo, en el caso de la Huarmi Tucushka, específicamente con libros de historiadores locales. Bueno, en el proceso de difusión hemos seleccionado a estudiantes del Colegio Espejo porque, bueno, fue uno de los que nos dieron la apertura y que además cumplían 3 elementos que consideramos fundamentales, que esté en el sector popular, que sea un colegio fiscal y que tenga una población muy diversa. Entonces, estábamos entre varios colegios, entre esos en Mejía, que también cumplían esas características, pero bueno, entre los que nos dieron la aceptación de ingreso fue el Colegio Genesper. Las comunidades, pues porque Michelle es de Azuay, yo soy de Chimborazo, y además encontramos que en la capital muchas veces por la dinámica misma de ser metrópolis se desvincula muchísimo estas prácticas, sobre todo de los sectores subrurales como Ludo y Guamote, donde se realizan varias actividades que están fuera, digamos, de las perspectivas de la metrópoli. A continuación, bueno, aquí podemos observar una imagen donde se realizó el taller a los estudiantes del Colegio Espejo, que son básicamente estrategias de vinculación con la comunidad. Siguiente, por favor. Bueno, actividades colaborativas. En primer momento tuvimos las investigativas, que fue básicamente una vinculación con la comunidad mediante historias orales, es decir, entrevistas abiertas. También tuvimos la ayuda para ingresar y también buscar los archivos. Bueno, también se dieron actividades de vinculación con la comunidad a partir del proceso de difusión del trabajo historiográfico, entre esos los talleres en las instituciones educativas, la devolución de los resultados en las comunidades de Ludo y de Guamote, y también entre ellos una institución educativa de Guamote, y también en redes sociales, sobre todo en Instagram y Facebook. A continuación. Bueno, aquí podemos observar lo que fue el día del taller. La primera imagen está en red, así soy yo. Siguiente, por favor.
Bueno, los resultados del taller fueron vastos. Entre esos tenemos varios mensajes que las chicas y los chicos de la Unidad Educativa Espejo de Quito dejaron para las personas de Ludi de Guamote. Entre esos se resalta que no hay que ignorar el valor histórico, que sin historia no habría conocimiento y que la historia de Ludi de Guamote son aspectos muy importantes. Plantearon también preguntas. Tenemos el caso, por ejemplo, de que nos preguntan cómo hacen el hilo con la lana de borrego. Esas preguntas fueron luego planteadas a las personas que realizamos las entrevistas. A continuación, uno de los lugares en donde se entregaron los resultados del proceso de investigación fue en una unidad educativa de Guamote, que es la unidad educativa Velasco Ibarra. Y bueno, los chicos también respondieron algunas de las preguntas que hicieron los chicos del espejo. Además de dibujos, como ustedes pueden ver allí, muestran que con muchas culturas existentes en el país, es muy gratificante que se sepa que muchas personas de distintas partes las valoran. A continuación, bueno, entonces, finalmente, ¿qué es la historia pública para nosotros? Nosotros consideramos que la historia pública nos ayuda a democratizar tanto la producción como la difusión de la historia. Esta es una oportunidad, la historia pública es una oportunidad para democratizar el conocimiento, es una oportunidad también para vincularnos de manera distinta en el desarrollo de nuestro trabajo. Y es un proceso que nos permite también estar en vanguardia con las nuevas dinámicas del mundo. Entonces, la historia digital, por ejemplo, está bien vinculada con la historia pública y vemos como una alternativa para la difusión. Gracias. Buenísimo. Jimena, ¿nos escuchas? Sí, sí. Ya. Nosotros dentro del curso de Historia Pública desarrollamos un taller de curaduría participativa en el Museo Comunitario de la Parroquia San Francisco de Sitzipán, Santiago, Alexander y yo. ¿Dónde está esta parroquia? Ahí tenemos el mapa de Ecuador. Al norte está la provincia de Imbabura, en rojo. Luego los cantones de Imbabura. Se desarrolló esto en el cantón Pimampiro, que está al oriente de la provincia. Este cantón está dividido en 4 parroquias. Siguiente. De estas 4 parroquias tenemos, igual al oriente del cantón, la parroquia de San Francisco de Sitzipamba, que limita con las provincias del norte de la Amazonía ecuatoriana. Siguiente. Ya. Ahí está la comuna donde está el museo y desarrollamos la curaduría. Este museo fue montado por la Asociación de Turismo Los Tucanes, que es de los colonos que llegaron del sur de Colombia y del norte de Ecuador hace 70, 75 años, que viven de la agricultura y la ganadería, pero están buscando alternativas. Entonces, dentro de esto es el establecimiento de este museo comunitario. ¿Qué hay en este museo? Hay unos pocos vestigios arqueológicos, pero sobre todo objetos que los colonos lo reconocen como parte de su historia, que son representativos de lo que ellos han vivido, han desarrollado en la comuna y en sus alrededores, y que les representan a ellos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? De una u otra manera ellos ya habían hecho alguna forma de curaduría y nosotros completamos esta curaduría. Hablamos sobre lo que ellos han hecho, hablamos sobre los objetos que estaban presentes, establecimos un diálogo, entonces ellos nos contaban por qué están esos objetos ahí, qué representan para ellos, y nosotros hablábamos de cómo hacer una curaduría sobre estos objetos. Es importante mencionar ahí que nosotros también llevamos algunos documentos desde la academia sobre esta región, que hablan sobre esta región. Y hablan del intercambio que existía entre la Sierra de la Amazonía hace más de 500 años, en los primeros tiempos de la colonia. Al hablar sobre esto, los colonos que se autorreconocieron en esta historia, la asumen como suya, la asumen como propia, y logramos establecer un rico diálogo con ellos, donde ellos nos contaban sus historias y relacionadas con esta intercomunicación, que ya había sido estudiada por Murra y Salomón. Entonces,
Este diálogo establece que nosotros podemos, tanto la academia como la gente que desarrolló este museo, pueden establecer diálogos y se establece una historia pública desde los colonos, desde los habitantes de esta parroquia. Sobre este intercambio les va a hablar Alexander a profundidad. Uno de los resultados como más interesantes es que los campesinos, cuando están en ese lugar, pueden compartir su experiencia de vida y se convierten también en historiadores públicos. Es decir, ellos en ese momento son capaces de transmitir un conocimiento que tienen adquirido con su relación con la naturaleza, con el medio ambiente. Y cuando nosotros presentamos este documento, que lo presentamos la transcripción de Pilar Ponce Leiva en 1992, que es del padre Antonio Borja en 1582, que habla sobre lo que él veía en ese entonces. Las personas del taller empezaron a contar sus anécdotas sobre su relación con la Amazonía. Siguiente, por favor. Entonces, todo este proceso fue grabado y transcrito y se puede visitar a través de esta página que ahora no la vamos a abrir, pero ahí contiene como toda la oralidad de estas comunidades y su experiencia con el territorio amazónico. Lo que nosotros entendimos en esta experiencia es que desde la capital hasta San Francisco de Siquipamba son 5 horas y que la mayor parte de la población no tiene acceso a la historia como tal o a debatir ciertas concepciones del pasado que a ellos los vuelve más capaces de entender su espacio en el mundo. La mayor parte de la población se identifica como mestiza. Existe un 95% de la población que se autoidentifica como mestiza y ciertas prácticas y conocimientos culturales están desapareciendo progresivamente. Entonces, esta es como una oportunidad para, como investigadores, intervenir en el territorio y aportar al desarrollo cultural. Siguiente. Como parte de esta experiencia también se encontró unas 2 cintas cinematográficas en manos de un comunero y con nuestra intervención fueron transportadas a la Cinemateca Nacional y hace 2, 3 años estuvieron almacenadas ahí hasta que el anterior año empezaron a digitalizarse y para este año ya contamos con las 2 cintas digitalizadas. Entonces, aquí entra el debate en si es ético como investigadores llevarnos un objeto de la comunidad y almacenarlas en un archivo nacional. Entonces, en este debate se evidencia que un investigador, un historiador público debe tener el compromiso para responder o negociar o devolver a la comunidad con otros productos, como en este caso la digitalización de esta cinta y próximas actividades que tienen que ver con la proyección de esta digitalización a la comunidad. Siguiente, por favor. Bueno, desde los enfoques de la historia, nosotros lo que rescatamos en este proyecto de curaduría y lo relacionamos es con la historia local, la historia oral, la memoria y la microhistoria. Desde la historia local y la historia oral, primero pues nos permite situarnos en un lugar específico, que es en este caso la comunidad de San Francisco de Siquipamba, de donde recabamos estas historias orales, ¿no? Son muy ricas. Desde la historia oral, aquí podemos rescatar toda esa información que no se puede observar en los documentos y desde estas formas de microhistoria hay que resaltar esta capacidad de relacionarlo con estas historias nacionales que son más conocidas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la fotografía que ven,
es la visita de la esposa de León Febres Cordero a la comunidad, eso es en los años 80. Parte de estas historias que nos comentaban la población, hay una historia en los años 50, cuando hay estos desplazamientos de la Amazonía a la sierra por la fiebre amarilla. Hay también una historia que nos comentaban los moradores en la que la población emprendió, mejor dicho, un viaje hacia la Amazonía, pero se perdieron, pasaron como más de un mes comiendo semillas y demás, ¿no? Y finalmente lo que rescatamos dentro de esta construcción de la identidad y del desarrollo cultural es esa relación con la historia pública digital que la logramos plasmar por medio de la página web a la que pueden acceder. La siguiente, por favor. Y en cuanto a las conclusiones que sacamos de esto, pues es que bueno, es un aprendizaje mutuo, se llevó a cabo, aprendimos tanto nosotros de ellos como ellos de nosotros, creo que nosotros les aportamos herramientas para que sigan implementando materiales, puedan armar el museo y demás, pero ellos también nos aportaron mucho sobre las historias que se desarrollaban en su comunidad, ¿no? Existió esta vinculación entre la comunidad y la academia por medio de este taller. Y cabe resaltar que ellos pues han sido los constructores de su propia historia. De cierta forma, ellos antes de este taller también ya habían emprendido esta labor de ir construyendo el museo comunitario. Finalmente, y desde la historia digital, hay este desarrollo sociocultural que está plasmado, lo logramos plasmar por medio de las historias orales en la página web del enlace. Eso, muchas gracias y ¿Aló, Ismael? Perdón, ¿me oyen? Sí. Ya, muchas gracias. Continúo yo. Mi trabajo de historia pública fue sobre la historia de la curandería en el mercado del Arenal entre los 1990 y 2024 en Cuenca, Ecuador. Siguiente, por favor. Localización, la ciudad de Cuenca, pueden verla ahí dentro del país y la localización del mercado, pues dentro de la ciudad, en el mapa de la ciudad. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, bueno, este trabajo nace desde unas investigaciones de historia pública hechas por los autores. Bueno, no nace, pero se influencia bastante. De Caro Romero, Díaz Benítez, Zapata Heisner, quienes basan sus investigaciones de historia pública en memoria, historia pública hecha desde abajo, en preservación y difusión. Siguiente, por favor. Ya. Estas son algunas citas de estos autores que sirvieron mucho para la base de esta investigación, diciendo, reconocemos el valor de los procesos de trabajo alrededor de la memoria, pues se trata de un evento poco nombrado en el espacio público. Entonces, hay ciertos eventos, como ellos lo hacen, de reconstruir la historia de los barrios, o en el caso de un evento, una protesta contra el gobierno en Tumaco, Colombia, ellos reconocían como hacer eventos poco documentados, la memoria era la única materia prima con la que se podría trabajar. La divulgación como objetivo ha dejado de lado la otra cara de la historia pública, la co-creación del conocimiento y el valor social del mismo. Este es el punto central de lo que hemos llamado la democratización del pasado, siendo ellos poniendo no solo la memoria como una pieza importante para crear sus trabajos de historia pública, sino reconociendo que la historia pública, la historia, se puede nacer desde fuera de ámbitos académicos y desde abajo, desde la comunidad, y va luego difundiéndose hacia una audiencia más amplia e inclusive hacia la academia. Entonces, también nos comentaban, en nuestra experiencia hemos encontrado que, en definitiva, a las personas no tenemos que formarlas, sino escucharlas. Entonces, esto como haciendo una experiencia de historia pública que es de dos vías, si bien hemos visto la historia pública que va desde la academia con el motivo de formar a la comunidad, ellos dicen, bueno, es una vía que también puede ir en el otro sentido. Siguiente, por favor.
Ya. Entonces, nosotros, bueno, lo que yo hice en esta investigación fue tratar de encontrar los aspectos que llevaron a la evolución del oficio en este mercado. Esto nos reveló una historia de migraciones, historia familiar, historia oral, historia de vida de las curanderas. Vimos cómo este oficio fue revalorizado con el paso de las décadas. Y esta investigación permite a las curanderas ser agentes de la construcción de su propia historia y a la vez les legitima dentro de la historia, porque a veces solo se toma en cuenta el oficio, pero se invisibiliza a las personas que la practican. Entonces, bueno, siguiente. Ya. Entonces, dentro de la vinculación de la comunidad, hicimos un taller en grupos dentro del mercado, basándonos en los autores anteriormente comentados. Justamente encontrábamos que el taller dentro de este tipo de ejercicio necesita algunos puntos y tiene algunas finalidades. Comparar diferentes versiones de entre las participantes, entender las diversas interpretaciones de un evento, o en este caso de la historia del oficio, comprender el conocimiento popular. Entonces cada una entendía qué es lo que se conoce y en base a eso empezaban a reinterpretar individualmente sus conocimientos propios y había transmisión de conocimiento entre asistentes porque no todas entraron al mismo tiempo a practicar la curandería. Entonces, bueno, también se hizo una difusión desde la comunidad hacia una audiencia más grande y la academia, como les había comentado. Siguiente. Ya. Entonces, como les comentaba, se convierten ellas en agentes de la historización. Sus historias de vida nos permitieron hacer una cronología, nos permitieron establecer a ellas como realmente actoras, como personas importantes dentro de la historia de la curandería, y no solo como estas preservadoras, que sí lo son, del oficio, sino también como aquellas personas que son realmente las protagonistas dentro de este proceso de historización. El siguiente. Ya. Entonces, hicimos el taller, como les había comentado, donde estas mujeres participaron activamente construyendo la narrativa histórica de su oficio. Se creó un blog en donde recogimos muchos detalles sobre las vidas de las participantes, hicimos una cronología general de cómo fue la evolución del oficio dentro del mercado, ya sea que hace 35 años por ahí, más o menos, realmente era un oficio muy poco respetado o que no tenía mucho espacio dentro del mercado. El propio mercado tiene una instalación muy pequeña, rodeado de pampa, de campo, y hoy por hoy tienen ya una asociación de la que son parte, y ya el municipio se encarga de otorgar a las curanderas su espacio dentro del mercado. Dentro del gobierno del presidente Correa se hizo pues bueno, una reinterpretación de la curandería como medicina tradicional y ellas como agentes de medicina tradicional. Todo eso lo pusimos en el blog. También se hizo, bueno, un documento que es el que, bueno, fue para la materia. Y también una cuenta en redes sociales de X para la difusión de momentos de pues de lo que se recogió. Siguiente. Bueno, ahí podemos ver los ejemplos del blog, algunas entradas que se encuentran ahí. Y el siguiente, la red social que se llama El Arenal Cura, porque, bueno, es el nombre del mercado. Siguiente. Ya, hubo algunos problemas y limitaciones para coordinar con las curanderas. Hubo un poco de resistencia de ellas. También son mujeres muchas de edad, la verdad. Pero eso me permitió darme cuenta que se hizo de una manera muy oportuna esta recolección de información, porque la mayor tenía 90 años aproximadamente, entonces era una mujer ya de avanzada edad y la gran mayoría de mujeres están ya en avanzada edad. Entonces fue oportuno esta recolección. Aunque sí hubo limitaciones porque ellas no son de aquí de Cuenca, son de una zona muy, muy rural, que está a hora y media de acá, entonces realmente organizar fue complicado, pero se logró. Siguiente. Bueno, en cuanto a las discusiones teóricas, ya les había comentado lo de los autores iniciales, pero también tocamos, la investigación toca un poco lo de Anaclet Pons, la microhistoria y la historia popular, Cal Montoya,
y Benítez, que nos ayudan a ver cómo se invisibilizan algunas personas dentro del proceso de la historización. Y pues bueno, este es un patrimonio cultural de la identidad comunitaria. Siguiente. Bueno, am, entre las conclusiones, el proyecto avanzó muy bien, se consiguieron importantes logros en la documentación. Fue algo que creo yo fue clave, lograr crear una pieza que pueda ser usada para futuras investigaciones, quizás para promover más investigaciones de este tipo, no solo dentro del oficio, sino en otros oficios. No solo recolectar la historia de una práctica, sino recordar a las personas que a veces terminan siendo invisibilizadas. Eh, Aparte de eso, dar la chance de las personas de que se conviertan en las constructoras de su propia historización. Y pues bueno, se realizó la investigación en el momento adecuado. La historia pública tiene importantes métodos y los compañeros también han hecho importantes ejercicios donde la historia pública logra llevar temas para formar a las comunidades, como los otros compañeros que también realizaron su trabajo en el mercado, pero también lo importante es que sean agentes de la propia construcción. Bueno, los compañeros que hicieron también el museo, su trabajo en el museo. Y aquí pues justamente se logró una historia pública desde abajo, haciendo que ellas construyan su historia y luego ir hacia arriba. Y bueno, pues eso con respecto de mí. Muchas gracias. Ah, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Buenas tardes con cada uno de los presentes. Mi nombre es Gabriel Lara y voy a presentarles mi proyecto de historia pública denominado Historia Pública Memorias de Sardinas. Siguiente, por favor. Bueno, unos datos sobre la parroquia. La parroquia de Sardinas es una parroquia rural que cuenta actualmente con una población aproximada de 800 habitantes. Se ubica en la provincia de Napo, en el cantón El Chaco, y es una parroquia que está dedicada mayoritariamente a la ganadería, a la agricultura, de las cuales destacan en la agricultura la producción de naranjilla y el tomate de árbol. Siguiente, por favor. Dentro de la parroquia, con el colectivo que se ha trabajado ha sido con el colectivo de los adultos mayores, quienes han estado, bueno, eh, organizados ya desde hace mucho tiempo. Al momento, el colectivo está integrado por alrededor de 15 personas, de las cuales 8 personas formaron parte del, del proyecto, pero al final 6 personas terminaron integrando el proyecto. Este colectivo en la actualidad cuenta con un presidente y una directiva, las cuales promueven muchas actividades relacionadas con el interés del colectivo. Algo muy interesante es que lo que voy a presentar a continuación es un proyecto que se entrelaza con muchos de los ideales que había tenido ya el colectivo de adultos mayores. Pues durante varios años ellos han estado realizando esfuerzos para tener un relato histórico real, lo han mencionado durante las entrevistas. De tal modo que, por favor, la siguiente, el proyecto que se ha buscado generar se integra dentro de esos ideales que tiene el colectivo. En ese sentido, el objetivo general ha sido generar un archivo histórico audiovisual digital con las memorias de los primeros habitantes de la parroquia rural de Sardinas a través del trabajo con el colectivo de adultos mayores de la parroquia para fomentar la memoria histórica y el vínculo intergeneracional entre sus habitantes, ¿no? El colectivo de adultos mayores, estas 6 personas identificadas, son parte de los primeros grupos migratorios que han llegado a esta parroquia, por lo tanto se ha trabajado con ellos. Siguiente, por favor.
Para lograr este objetivo, se han trazado 3 objetivos específicos. El primero que ha sido organizar una serie de reuniones de diálogo con el colectivo de adultos mayores de la parroquia de Sardinas. El segundo ha sido trabajar en la construcción de un relato histórico a partir de las memorias con los primeros habitantes de la parroquia. Y finalmente, la intención ha sido crear un repositorio digital dentro de la plataforma de Microsoft Way y así producir archivos audiovisuales que recojan los relatos de los primeros habitantes de la parroquia de Sardinas. Siguiente, por favor. En las actividades de vinculación con la comunidad para poder alcanzar todos estos objetivos, hemos tenido 4 momentos. El primero que ha sido reuniones de diálogo y sensibilización con el colectivo de adultos mayores. Tuvimos una serie de dificultades debido a la edad. Muchos de los, o dos de los considerados tuvieron que dejar de participar en el evento. En un segundo espacio, nosotros nos encontramos con la socialización del consentimiento informado a los colectivos de adultos mayores. Un tercer momento que hemos tenido una mesa redonda denominada Memorias e Historias de Sardinas, en donde se han abordado eh, temáticas relacionadas o que han permitido pensar a partir de distintos enfoques de la historia, por ejemplo, desde la historia oral, desde la historia de las migraciones, la historia familiar, memorias de la vida cotidiana. Hemos podido tener relatos bastante interesantes eh, em, a partir del diálogo con los adultos mayores, que han permitido entrelazar historias y memorias en relación a la vida de cada uno de los participantes. Cuarto, nosotros hemos tenido el proceso de las entrevistas individuales para generar los archivos audiovisuales. Siguiente, por favor. Bien, una vez nosotros hemos alcanzado estos 4 momentos, se procedió a la edición y a la creación del repositorio digital, en donde parte del ejercicio de democratización de la información ha sido que el lugar desde donde partan, desde donde nazcan y desde donde se almacenen los resultados obtenidos a partir de las entrevistas digitales e incluso de donde se almacene em, las grabaciones de de la mesa redonda, han sido creados específicamente un correo del colectivo de adultos mayores donde se almacena esta información y también los aplicativos relacionados a, a estos correos, que ha sido en este caso Microsoft Way y la nube OneDrive de Microsoft. Con esto y con el trabajo que se ha ido realizando, se ha alcanzado generar un producto final que ha sido un espacio digital en donde nosotros vamos a encontrar las memorias de los primeros habitantes de la parroquia Sardinas, que serían en este caso los adultos mayores, 6 en específico, de los cuales nosotros podemos acceder eh, a través de los enlaces generados ahí. Siguiente, por favor. Eh, en el espacio de la difusión, nosotros nos encontramos 2 momentos: el momento de la devolución de resultados a los adultos mayores, en donde pudieron observar mayoritariamente las fotografías y los videos em, de lo que habían dicho, de lo que habían comentado, y hubo varias observaciones. En este caso, muchos consideraron que, por ejemplo, las fotografías que estaban subidas necesitaban que sean otras. Los videos también en ese sentido fueron observados que no quisiera que se mencionen ciertos momentos, entonces hubo un espacio en donde se tuvo que readecuar. Eh, a su vez, también tenemos un segundo que ha sido el lanzamiento para la juventud de esta plataforma, la juventud de la parroquia de Sardinas, específicamente la Escuela México, que es la única institución de la parroquia, los cuales han participado los estudiantes que fueron capaces en este caso de presenciar el lanzamiento de este pequeño espacio digital. Con las actividades de la vinculación, nosotros hemos trabajado exactamente con el colectivo de adultos mayores, pero también hemos tenido una colaboración estratégica, digámosle así, de parte del GAT parroquial de Sardinas, pero por sobre todo de los moradores y familia que han permitido sacar adelante el proyecto debido a que han permitido ellos
que alguien ajeno a la comunidad pueda adentrarse a los espacios comunitarios. Me parece muy pertinente mencionar esa parte. Por favor, la siguiente. Eh, a partir de la investigación, del proceso de relacionarse con la comunidad, han salido limitaciones de carácter metodológico y que están relacionadas a la vinculación propia con la comunidad. Le he marcado tres, que ha sido el primero, eh, la aplicación óptima del código de ética en ciertos momentos, que ha permitido en este caso eh, eh, ponernos a los historiadores públicos, digámosle así, entre la espada y la pared cuando se presentan el manejo de temas de violencia en los relatos orales de los participantes. Y por otro lado, también ha habido una difícil manejo de los temas relacionados al blanqueamiento de la memoria por parte de los participantes. Por favor, siguiente. Eh, Desde mi punto de vista, bueno, el hacer historia pública ha sido, por un lado, el acto de reconocer a los agentes de la comunidad como hombres y mujeres preocupados por su entorno, conocer a seres críticos y activos que buscan cuidar del paso del tiempo aquello que ellos mismos han ayudado a forjar. Por otro lado, también estoy claramente consciente, digamos así, que la academia tiene el deber de reconocer esas prácticas comunitarias que a veces han sido olvidadas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos adentrarnos en este laberinto, que reconocer que no podemos conocer varios espacios y que la comunidad nos puede ayudar. En ese sentido, la historia se convierte, como dice Anaclet Pons, en una obra en toda circunstancia de un millar de manos, ¿no? Y para mí ese es el acto de historia pública. Muchas gracias. Sí, también, si quieres. Bueno, sí, mejor. Bueno, mi tema es acerca del cine y la historia. A partir de un cineforo del filme de mujer, de un filme titulado Tiempo de Mujeres, que trata sobre la migración internacional de campesinos azuayos en la década del 80. La siguiente, por favor. Este no es el documento. Está bien, sí, está bien. Bueno, la premisa aquí es que el cine es una fuente de conocimiento histórico. Lo que buscamos es difundir la historia a través de una película en un contexto específico y a través de un cineforo, y reflexionar sobre esta etapa principalmente. Lo que buscamos es proyectar el pasado al presente y reconstruir el relato histórico. Básicamente esos son los objetivos. La siguiente, por favor. La película a la que nos referimos está ubicada en la provincia de Las Paz, que está ubicada al sur del país. Es una parroquia rural que está a apenas a 20 minutos de la ciudad de Cuenca y que prácticamente es a lo cercano que está de la ciudad, constituye una periferia, ¿no? Dado los nexos que se han roto, en definitivo, son muy difíciles de establecer entre la capital y la parroquia. La siguiente, por favor. La película Tiempo de Mujeres fue realizada en el año de 1987 en esta localidad, Santa Rosa, que es un pueblo habitado mayoritariamente por mujeres y niños. Los hombres han emigrado a los Estados Unidos con la ilusión de obtener mejores ingresos económicos. La película es en un tono nostálgico, a través de las voces de las mujeres, recrea la cotidianidad, los sentimientos y las luchas por la subsistencia. Sin embargo, lejos de la victimización de las mujeres, ellas se organizan y con su propio liderazgo la comunidad sigue adelante. Ahí está un link a la película que está descargada en YouTube. Y esas son algunas de las fotografías o fotogramas de la película. Y en el centro de las imágenes está la directora, que es Mónica Vázquez. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una serie también de fotogramas de la película sobre la migración, ¿no?
Ahí en la primera parte, por ejemplo, las mujeres que participan en la película exhiben fotografías de sus hijos que se han vivido. En el primer caso, ellas señalan que sus hijos han sido estudiados, han sido graduados, etcétera, y que sin embargo, al carecer de fuentes de trabajo, han tenido que emigrar. Hay otra foto en la que están ellos ya fuera del país, en los Estados Unidos, viviendo el sueño americano, digamos, entre comillas, y algunos testimonios que están abajo, por ejemplo, del hombre que está hacia la izquierda, que lo que relata más bien es las peripecias que deben atravesar los migrantes, que eventualmente incluso son retenidos en Tijuana y que son deportados. A la mano derecha está un joven que en la película se le ve que está bailando, escuchando música gringa y que ya está sintonizado en otro contexto que no es su parroquia Santa Rosa. En el centro están precisamente imágenes de ese poblado vacío, ya no tiene vida, sino ya con la migración, ¿no? Sigamos con la siguiente imagen. La película termina, así brevemente, con un reclamo de la madre que le llama a su hijo al teléfono y le dice: y mi hijo, ¿cómo estás? ¿Hasta cuándo piensas venir? ¿Hace cuántos años que estás allá? Ya son 10 años que no vuelves tú. Puedes irte, puedes volver, sois joven. Ese reclamo te da cuenta justamente del dolor, del sufrimiento, de la ausencia que está permanente en el tono de la película a la que nos referimos. La siguiente, por favor. El proceso que se siguió básicamente es haber llevado esta película a un cineforo, utilizando esta metodología del cineforo, pero a través de la reconstrucción de un contexto histórico en el que se vio la película y principalmente del proceso de migración. Entonces, lo que obtenemos ahí es un relato histórico enriquecido que se ha alimentado con, obviamente, las fuentes tradicionales, tanto de la historia como de la economía, de la sociología, de los datos de lo que ocurrió en ese momento. El siguiente, por favor. Aquí tenemos una reconstrucción gráfica, digamos, breve de lo que fueron los años 80, contexto en el que está tanto la película cuanto la migración a la que estamos refiriendo. Es una década bastante convulsionada, que inicia con la muerte de Roldós, con el gobierno de León Férez Cordero. Ustedes lo ven en esa imagen que ha sido famosa, que él está tomando un arma en sus manos. Luego el taurazo famoso, cuando le secuestraron a Pérez Cordero, ahí está Fran Vargas Pasos, que fue uno de los principales protagonistas de este secuestro. Ustedes tienen allá en la esquina, por ejemplo, el acto que Patricia Talbot jura haber hablado con la Virgen María en el Cajas. Pues también ese misticismo, esa actitud también popular, ¿no? Tenemos la guerra de Paquiche en el año 81. En estos años también tuvimos las inundaciones provocadas por el fenómeno del Niño. Tenemos el sentimiento de Alfaro Vive Carajo. También tenemos el terremoto de Quijos. Tenemos el secuestro de los hermanos Restrepo. Ahí está una imagen de la represión que también se ejerció durante esos años a las manifestaciones, porque además en estos años se fueron gestando muchos de los movimientos sociales que ya en la década del 90 surgen como los más importantes. Por ejemplo, el año 92 del movimiento indígena. Y obviamente también el de los derechos humanos con la desaparición de los hermanos Restrepo y mucho también de los primeros movimientos feministas que comienzan a surgir y que se concretan en el año 95 con la ley contra la violencia en la mujer. Pero el entorno en todo caso es crítico, es de crisis y de falta de empleo. Ese es el contexto en el que se hace la película y que obviamente nos está haciendo pensar sobre por qué esa migración también fue tan intensa. Sigamos, por favor. En el ámbito cultural, pues ahí hay una serie también una década muy rica, muy marcada por el tema del descalabro de las utopías, que lo menciona Alicia Ortega en su estudio sobre la literatura y las artes de los años 80, y que tiene que ver básicamente con la caída del muro de Berlín y la descomposición de la Unión Soviética. En esa época, como tendencia, tenemos que convive el indigenismo con el realismo social comprometido y estamos en un marco de urbanización acelerada.
Entonces, hay, en la poesía, en la literatura, en el cine y en la pintura, vemos expresar también estas tendencias, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, el Cineforo que se coordinó para poder hablar sobre esta película y sobre el contexto, se dio gracias a la coordinación que se hizo con la Cinemateca Nacional, quien se abrió mucho a este tema y la posicionó dentro de su programación regular en la sala Alfredo Pareja Descanseco de la Casa de la Cultura. Para esto, también se hizo una vinculación, una coordinación con Red de Grandes Cineaclubes del Ecuador, que también acogió la idea ayudando en la difusión. Lo que se hizo es un proceso básico de planificación, de identificación de los aliados de los que ya me he referido, la preparación del cineforo, la difusión del cineforo y el cineforo en sí mismo. Ahí rescatando mucho la imagen y el poder que tiene efectivamente el cine como un medio de difusión importante. La siguiente. La difusión en estas redes, como ustedes pueden ver en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en la página web de la Cinemateca Nacional, en el curso de Historia Pública con mis compañeros, en las redes Cineclubes también, y ahí está la imagen que fue la que se posteó por todas estas redes sociales, también en WhatsApp. La siguiente, por favor. Bien, aquí algunos rasgos de lo que estamos entendiendo por historia pública o lo que estoy asumiendo yo como historia pública, ¿no? Que básicamente parte de concebir que somos responsables de construir nuestro propio discurso histórico, que hay que hacer una historia para proyectar el futuro y que para ser diferentes tenemos que contarnos historias diferentes. Somos la forma en que interpretamos el pasado y la forma emocional de reaccionar a él. En ese sentido, el cine, al tener un impacto importante en la emotividad y en la memoria de la sociedad, puede ser un instrumento de difusión de la historia sumamente importante al que podemos aprender. Eso es. Esa era una diapositiva adicional, pero no la voy a revisar. Listo, Mónica. Sí, buenas tardes con todos. Presento mi trabajo titulado Memorias Pinteñas del Servicio Telefónico desde 1960 hasta 1990. Este trabajo se realizó en la parroquia de Pintac. Pintac pertenece a la provincia de Pichincha y es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Está de color anaranjado, hay una estrellita en donde pueden ubicar en el mapa a Pintac. Dentro de los objetivos para realizar este proyecto es el general, preservar y socializar las memorias del servicio telefónico en Pintac entre 1960 y 1990. Los específicos, establecer contacto con los habitantes para la construcción del relato del servicio telefónico con base a experiencias y recuerdos de los habitantes. Producir un video a partir de las memorias sobre el servicio telefónico y difundir el proyecto final a través de una red social. Dentro de las estrategias de la vinculación con la comunidad, invité aproximadamente a 10 personas de manera verbal, de los cuales terminaron participando únicamente 6. Las otras, sobre todo por cuestiones laborales, no formaron parte del proyecto. Algo importante aquí es que todos son adultos mayores y jubilados, entonces esta condición les permitió ser parte del proyecto. Para iniciar, se realizó a través de una reunión que les informé lo que es historia pública y la importancia de la presencia de ellos en este proyecto. Entonces, mediante reuniones, presentaron ellos opciones de que querían presentar, que querían exponer, que querían trabajar relacionado a la parroquia. Dentro de ellos apareció temas como la construcción de carreteras o de la planta de energía eléctrica de la parroquia. Sin embargo, decidieron trabajar la historia del servicio telefónico. Entonces, dentro de un diálogo muy ameno y con gran interés sobre el servicio telefónico, decidieron armar un video a través de sus experiencias. Les resultaba más fácil a ellos hablar y contar desde su ángulo y sobre todo
estaban de acuerdo a ser grabados y usar su identidad e incluso que se publique este video. ¿Por qué decidieron un video? Porque para ellos es fácil, son personas que manejan las redes sociales, entonces es accesible para todos el producto final. Para ello también firmaron el consentimiento y nadie se opuso, se negó a firmar en este caso. Dentro de las evidencias que se encontró, dentro de las actividades que se realizó, son las entrevistas, como se puede ver en la imagen en este momento. Siguiente, por favor. Y también se realizó la localización de los lugares en donde funcionaron las oficinas del servicio telefónico. Este lugar es en donde funcionó la primera oficina y el teléfono era a manivela, llamado conmutador. Siguiente, por favor. En este espacio fue la segunda oficina, pero el lugar ya fue derrocado, entonces es una nueva construcción. También funcionó el servicio a manivela. Siguiente, por favor. Y este es el último lugar en donde funcionaron ya las cabinas telefónicas a partir de 1980 y el servicio ya era automático, funcionó con 3 cabinas telefónicas. Además, siguiente, por favor. Además, para sustentar las memorias, se ubicó archivos parroquiales. Este telegrama es de 1981 y recibieron a través del conmutador este telegrama a nombre de Jaime Roldós Aguilera. Otro archivo, siguiente, por favor. Otro archivo que se localizó es en la prensa del diario El Comercio en 1990. En este archivo se puede identificar que publica Yetel la instalación de 200 líneas telefónicas. Siguiente, por favor. Dentro de las limitaciones, lastimosamente no se pudo ubicar cómo era el objeto del conmutador a manivela que funcionó en Pintac, porque en las redes sociales hay algunos conmutadores, las personas veían y decían, no, así no era el conmutador, era diferente. Entonces tampoco quisieron dibujarlo. Y cuando ya se publicó el video, hubo este comentario que es un capture. Una persona menciona, me faltó los aparatitos, por cierto, ¿dónde estarán? Entonces, el conmutador que funcionó en Pintac no lo encontramos. Y no se pudo también acceder a la infraestructura, puesto que el primero en las cabinas telefónicas es estatal y no permiten el acceso. Y en el otro lugar, en el primero, la persona que es dueña no habita en la parroquia, entonces tampoco se pudo localizar. Y como tercera limitación, no se unieron al equipo 2 personas que trabajaron como telefonistas titulares. De alguna manera, la existencia de estas 2 personas en la parroquia motivó también al grupo a elegir este tema, porque decían, tenemos a la señora telefonista en la parroquia y ella nos puede guiar en muchos aspectos. Sin embargo, la invitaron, pero ella no accedió a unirse porque considera que no, bueno, en realidad, tanto poner palabras en la señora no puedo quizá, pero no le interesó el trabajar este tema y a la otra persona en realidad no lo localizaron en sí. Siguiente, por favor. Como producto final se realizó un video, Memorias Pinteñas del Servicio Telefónico, desde 1960 hasta 1990. Siguiente, por favor. Como medio de difusión, se lo publicó por medio del canal Pinteño, que también es el administrador es de la parroquia de Pintac. Entonces, a través de esta red social, el 5 de octubre se lo publicó. Y siguiente, por favor, y de alguna manera tuvo acogida. Hasta el momento tiene 9,000 reproducciones, entonces igual las personas que participaron muy contentas de verse en estos espacios,
considero que de alguna manera para ellos les motivó muchísimo ser parte de este tipo de actividades. Siguiente, por favor. Y para culminar, yo tomé unas frases de las personas que dijeron en el proceso y sobre todo al final. Una señora mencionó, ahora me ven como la ex telefonista de la parroquia. Aunque no era la ex telefonista, ella había sido reemplazo, no tanto titular. Pero la gente le ve con otros ojos. Yo creo que dentro de la historia pública permite eso, dar una mirada diferente a las personas. Y también motivarles a seguir participando, porque al final dijeron, regrese para seguir haciendo historia. Entonces, hay mucha gente que quizá no quiere, y ese era mi temor también, acercarme a la gente. Decía, y ahora sí, si no quieren, y si se niegan, y qué voy a hacer, pero en realidad no, las 6 personas accedieron con mucho gusto y quieren seguir armando. Otra frase que no puse, pero que la tengo por aquí es, yo tengo más historias lindísimas. Entonces vendrá a visitarnos porque yo tengo más historias lindísimas. Entonces es dar ese reconocimiento, es valorar a la comunidad y no sé si es que tal vez hablo mal, pero yo considero que esto de historia pública también les da espacios de felicidad y de alegría a la gente, porque entre ellos al momento de conversar y decía, ¿y te acuerdas del mensajero? ¿Y recuerdas cómo venía? Y yo me iba a contestar el teléfono y tenía que esperar, entonces y reunirles a ellos y que compartan esas experiencias, para mí fue muy grato. Muchas gracias. Ya podía dejar de compartir, ¿cierto? Sí, sí, ya hemos terminado. Bueno, antes de darle la palabra al público, quiero felicitarlos. Me emocionaron muchísimo estos proyectos. Me parecieron buenísimos, pero la verdad me parecieron buenísimos todos. Yo tengo dos preguntas pues, para todos, pero quisiera saber primero si alguien, además, no, pues, otra persona diferente a mí, si tiene preguntas, para empezar la ronda pues para empezar la conversación. O si quieren, yo hago las preguntas mientras ustedes van pensando. Fabio, te felicito de verdad por este gran curso y este gran grupo de estudiantes. A mí me emociona mucho ver estos resultados tan buenos. Yo quisiera preguntarle a todos los estudiantes, a todos los grupos, si nos pueden contar un poquito más cómo fue el proceso de selección de los temas. Ya nos dijeron algunos porque habían escogido los temas, pero si nos pudieran contar un poquito más por qué decidieron precisamente estos temas en estos lugares. Y la segunda pregunta que tengo es, después de haber visto este curso y haber conversado con Fabio y haber leído los materiales que leyeron y haber tenido esta experiencia de primera mano, cómo cambian sus concepciones de la historia, no de la historia pública, sino de la historia en general. A ver, ¿quién se anima a contestar? Están tímidos y tímidas. Pero son preguntas muy fáciles porque ya dijeron todo. Pues la primera pregunta está contestada más o menos, pero es que tengo curiosidad. ¿Por qué habiendo tantos temas de historia pública, por qué escogieron estos sí y otros no? ¿Qué los llevó a estos específicamente, etcétera? Buenas tardes. ¿Puedo? Claro. Bueno, en relación a la primera pregunta, que es por qué escoger estos temas. Bueno, uno en el espacio de la clase, ¿no? Se pregunta qué puede hacer, cuáles son los rumbos que tiene, y entonces uno empieza a proyectar ciertas ideas. Cuando se trata de trasladar a la realidad no funcionan mucho. Entonces me pasó algo como eso. Tenía en mente un proyecto
que era trabajar con los peluqueros de la parroquia. Me resultaba mucho más fácil, ¿no? La parroquia Sardinas también está cerca. Quería hacer historia de los peluqueros aquí en donde yo vivo, sin embargo no pasó. La selección del tema tiene que ver un poco más con el acercamiento que tengo yo a un trabajo de afinidad, digamos, con mi abuelito. Él, él integra el colectivo de adultos mayores y conversamos, le expliqué un poquito lo que estoy haciendo, lo que estoy estudiando y en cierto sentido me indujo a que pueda hacer historia pública con ellos. Entonces fue un trabajo un poquito más de tener esa afinidad con mi abuelito y él me acercó también al colectivo de adultos mayores. Bueno, de ahí el trabajo fue muy interesante. En relación a la segunda pregunta de cómo cambia mi perspectiva en relación a la historia en general, pues desde mi percepción, digamos así, el, el trabajo del historiador eh, visto desde el enfoque de lo público es bastante diferente. Por lo tanto, hacer historia pública eh, sí transforma la visión del historiador, ¿no? Le hace más sensible ante el trabajo con la gente, el trabajo con la comunidad, el tener que relacionarse. Entonces, no es un trabajo tan frío como con los documentos, ¿no? En donde simplemente se acerca, se llega, se revisa. Acá hay un proceso mucho más digamos, de a corazón abierto. Y me pareció muy interesante eso y bueno, eso es lo que quiero comentar. Gracias, Gabriel. Me parece que dijiste una cosa muy importante que también dijo Mónica en la última presentación, que la historia pública debe ser espacio de felicidad y yo lo que vi en todos los proyectos que ustedes presentaron hoy fue también cómo se posicionaron ustedes frente a la comunidad y frente a sus proyectos. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo en historia pública, porque para lograr construcciones colectivas, uno también como investigador hace parte. Uno hace parte de la comunidad y del público, y esa separación que a veces hay con los historiadores, digamos, un poco más convencionales, puede dar resultados diferentes. No digamos malos o buenos, sino digamos diferentes. Y esa es una de las cosas de la historia pública que a mí me gusta más. Eh, Saber qué piensa la gente, cómo viven, qué recuerdan, qué no recuerdan, que alguien mencionó que hubo cosas que tocó cambiar en un producto final porque las personas dijeron que tal vez eso no, eso también hay que respetarlo. Esas partes, ese, todos esos procesos de ustedes cuando se involucraron con las comunidades me parecieron súper interesantes por el cuidado que tuvieron de respetar lo que las personas decían, por ser tan sensibles a escuchar porque muchas veces uno piensa que está escuchando, pero en el producto final no pone lo que la gente piensa, sino lo que uno esperaba con su proyecto. Entonces, pues los felicito otra vez. ¿Quién quiere lanzarse a responder la misma pregunta? Gracias, Gabriel. Yo creo que la forma en la que personalmente seleccioné el tema que traté en el curso fue a partir de la experiencia y del interés personal. Creo que Perdón, tú eres la de la película, ¿cierto? sí, de la película, exactamente. Sí. Entonces, bueno, yo había venido trabajando en temas de cine, que es lo que más me interesa, del cine ecuatoriano. Vincularlo con el tema de la historia pública me pareció que era una posibilidad potente para poder seguirla explotando también desde otros puntos de vista. Y la posibilidad también de abrir hacer uso de este espacio de difusión, de divulgación, de deslocación de los discursos. Yo creo que el cine nos da bastantes elementos como para poder trabajar ese tema. Y esto lo vinculo con el segundo tema, que es cómo concebir la historia o cómo se puede conceptualizar la historia desde esta perspectiva. Y es esta construcción de relatos desde la cotidianidad de cada uno de nosotros, de lo más inmediato, de lo que tenemos cerca, de las cosas que nos interesan, que nos motivan, que nos mueven, que nos sensibilizan y que nos permiten también ser partícipes de esa construcción histórica de ese relato.
Creo que eso es, van de la mano las dos cosas, el sentirnos también actores de la historia, creo que es importante. Claro, claro, muchas gracias. La historia no la escriben los vencedores. La han escrito durante muchos tiempos los vencedores, pero esa es solo una clase de historia. Muchas gracias. Michael, nuestro coordinador de departamento. Bueno, yo soy antropólogo y bueno, yo he trabajado muchos temas con la recuperación de la memoria del guerrero Humandi, Mozambique. Y hay muchas afinidades de historia pública con antropología porque veo muy bonito que son proyectos que tienen como su esencia la comunidad y no exactamente el archivo. Pero, por ejemplo, yo soy fan del trabajo de Michel Rolf Trujillo, un haitiano. Tiene un libro lindo que se llama Los silencios del pasado y ahí demuestra de forma brillante cómo el archivo en su composición refleja desigualdades de poder. Entonces, si escribimos o hacemos como narrativas o historias solo desde el archivo, estamos dando más énfasis a los procesos de poder y colonialismo. Entonces, yo les felicito por ser guerreros de comunidades y veo muchas posibilidades de diálogo con la antropología con ustedes, porque como decía el, el antropólogo Marshall Sahlins, la cultura está constituida históricamente y historia está constituida culturalmente. Entonces estamos en el mismo trabajo. Gracias. Gracias, Jimena. Ya dije mis 2 centavos. No, muchas gracias. Me parece muy importante lo que dijiste, Michael, porque la historia pública, como yo la concibo, es totalmente interdisciplinaria. Es una historia pública que es como un término que cobija muchas otras aproximaciones que incluyen cine, antropología, filosofía, sociología, muchas cosas. Y eso también me parece a mí que es pues uno de los atractivos de la historia pública. Es más como las preguntas. ¿Qué quiero yo contar? A ver, ya. Eh, yo soy de Chimborazo y uno de mis compromisos personales cuando entré a la maestría fue no ignorar estas prácticas que están en mi provincia. Muchas veces el ensimismamiento en la capital ignora demasiados procesos, a pesar de que se construye a partir de las periferias. Y yo encontré, bueno, le vi a mi compañero de colegio bailaba y representaba a este personaje, él estudió artes y él hizo una presentación que es la Barbie Tucushka entre hilos de lenguaje. Me pareció genial, entonces empecé a investigar. No había investigaciones desde la historia del personaje. Hay sobre el carnaval, pero no del personaje. Entonces estaba investigando y justo con la historia pública se dio la oportunidad y yo dije, es el momento, voy a aprovechar el espacio, el tiempo, porque claro, el tiempo era una de mis limitaciones. Entonces, sí, fui allá, investigué en el archivo de allá, fue una experiencia genial porque los mismos, por ejemplo, el director de turismo de la agencia de turismo allá en Guamonte, él me ayudó a buscar en los archivos y encontramos fotos, muchísimas fotos, y también había otra historiadora que estaba haciendo una construcción de la calle y también me ayudó a buscar en los archivos, sin o sea, intereses personales, sino por colaborar. Y creo que con Michelle teníamos como esa misma perspectiva de llevar lo que pasaba en nuestros lugares acá y sobre todo escoger el elemento de vinculación a la educación. Porque no todos tienen la oportunidad de viajar, de hacer giras académicas. Los estudiantes no todos tienen la oportunidad de hacer giras académicas. Y qué mejor que mantener estos diálogos desde estas periferias que son muy ricas. Acá estos estudiantes que no tienen la posibilidad, digamos, de salir siempre y hacer giras en la escuela porque precisamente escogimos instituciones fiscales en las que no están esas cosas planificadas en el currículo oficial. Bueno, voy a continuar con... Bueno, de mí el interés nace un poco de que yo siempre he visto desde mi niñez como de vez en cuando mi abuelita hilando y también he visto como el producto final, que son los ponches más que nada,
lo que todavía prevalece más es las cobijas, y obviamente uno se pregunta de dónde nace, porque ahora ya no está tan presente. Sin embargo, se realiza de vez en cuando todavía el hilado y siempre está presente el guango cuando existe una festividad y obviamente se elaboran prendas para dicha festividad, si falta alguno. Eso, y obviamente uno se pregunta y se cuestiona de dónde nace, cuándo es que pasó esto y obviamente ahí salen las dudas. Y como dice, muchas veces los archivos representan muchos silencios. Y yo considero que tal vez no se podría hablar del guango y de las mujeres hiladoras si no se accede a la memoria, si no se trabaja con las personas. Y respecto a la siguiente pregunta, yo también me hacía esa misma pregunta en el primer módulo. Yo me acuerdo que le pregunté a un profesor que le dije, entonces, ¿para quién vamos a escribir? Y él me dice, es que solo vas a escribir para tu tutor y para las personas que leen. Y yo le decía, yo no quiero eso. Y siento que con la materia que hemos tenido de historia pública, siento que ahora ya tengo como muchas más herramientas para ir más allá y no solo producir ¿Y una qué dijo el tesis. profesor? Me dijo eso, básicamente, que voy a producir para que lea un tutor y los que, bueno, en este caso hay 3 personas que son obligadas a leer, nada más. Entonces yo me quedé eso, digo, yo no quiero, yo le cuestiono, digo, yo no quiero escribir para ellos solamente. Para mí esto era una locura, obviamente. Entonces, bueno, ahora creo que con la materia de historia pública tengo como muchas más herramientas para generar productos y también mecanismos de difusión para una comunidad mucho más amplia, no quedarme obviamente solo en la academia. Muchas gracias. A mí me parece súper clave que además ustedes en su proyecto escogieron el público al cual querían dirigirse, que eran los niños de tercer grado, ¿cierto? Eso, porque cuando uno también habla de difusión o de divulgación, tampoco es como para todo el mundo. También hay ciertos públicos a los que uno se dirige con objetivos muy específicos y eso, pues eso es importantísimo. Muchas gracias. Bueno, si no hay más intervenciones, yo también quisiera contar algo, ¿no? Que realmente para mí ha sido muy enriquecedora la experiencia como profesor, pero también todo el seguimiento que se ha realizado a estos proyectos que, como hemos visto, han tenido la característica de salir de Quito, de salir de la capital. Por eso que yo pedí a los estudiantes de destacar con un mapa dónde se han desarrollado estos proyectos, ¿no? Para tener clara esta descentralización, estas historias locales, estas voces, ¿no? De las periferias, donde están los comunitarios, pero también están los archivos, ¿no? Que son archivos locales, archivos comunitarios. Y hay todo un tema metodológico interesante, un tema ético, donde debemos de conversar y construir con la comunidad y conocer qué mismo quiere la comunidad con su patrimonio cultural, con su conocimiento histórico, ¿no? Entonces, y también me pareció muy interesante haber trabajado con herramientas digitales, ¿sí? Y lo que decía Michelle, también plantearnos la pregunta de cómo nosotros realmente difundir nuestras producciones más allá de la academia, más allá de la tesis para graduarnos, pero considero que podemos motivarnos con otras herramientas de manera creativa, ¿no? Esto es un poco lo que hemos visto y también el diálogo con la antropología. Yo creo un diálogo profundo también con la etnografía, ¿no? Porque se trata de estar en las comunidades, de una especie de observación participante con las comunidades. Entonces, creo que todo esto es extremadamente enriquecedor, ¿no? De mi parte, muy agradecido y satisfecho por haber escuchado todas estas experiencias. Sí, para mí lo que están haciendo es antropología. Sí, es un trabajo etnográfico realmente. Antes. Bueno, ok. Fabio, También ¿puedo quiero dar la decir? bienvenida a 2 estudiantes de la nueva convocatoria. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Clevi, Lady de Perú también. Sí. de Ayacucho. Vienen de comunidades con mucha historia. Sí. ¿Están en la residencia? No. Ah, ok. Entonces ustedes con más experiencia pueden ayudar para que entiendan Flaxo. Muchas gracias. Fabio, ¿puedo decir algo? Claro. Pues quiero hacerles una invitación a los estudiantes, bueno, y también a los profes, si quieren,
La Federación Internacional de Historia Pública tiene un blog que publica publica escritos muy cortos. El máximo es de 1200 palabras, no es más. Eso es como, no sé, como 2 hojas. Es algo muy corto. Tienen que ir directo al grano. Yo siempre le digo a mis estudiantes que ensayen cómo es un ejercicio de escribir para diferentes audiencias que no son académicas y publiquen en el blog. Les hago la misma invitación a ustedes. Escriban su proyecto en 1200 palabras, me lo mandan y lo publicamos en el blog, en español. En el blog publicamos en muchos idiomas, pero pues publicamos inglés, español, alemán, pero obviamente pues ustedes lo publicarán en inglés. Entonces, se trata de textos muy cortos con muchas imágenes sin bibliografía. No tienen que tener bibliografía, es otra manera de escribir, es una cosa más informativa. Entonces, no es un paper, no es un trabajo académico, no es un título, no es en este trabajo yo quiero, no es. Si quieren, yo les hago llegar el link con Fabio para que ustedes miren los ejemplos de cosas que hemos publicado de otros estudiantes y se lanzan. Es muy corto. Hay estudiantes que han publicado solo 700 palabras, que es como una página, pero es un buen ejercicio para llegar a otras audiencias que no son académicas. Entonces, si están interesados, díganle a Fabio y yo me comunico con él y les doy todas las instrucciones. Muchas gracias, Jimena. Ellos y ellas no están interesados, sino obligados. ¿Por qué? Porque tienen como parte de la tarea final, del trabajo final, Listo. un texto de 1200 palabras. Y tienen como modelo el modelo de la... Examen final. ¿Cómo? Sí, como tarea final. Perfecto. Sí. Última cosa. Yo en el doctorado de historia, yo di la clase de historia amazónica y les di la opción para, en vez de hacer el examen final, que hagan un podcast. Y salieron espectaculares esos trabajos y mucho más interesante para el profesor. En vez de leer un ensayo aburrido, hicieron como algo más dinámico y tenemos que pensar como que la historia pública, lo que ustedes llaman, también cuenta como para aportes académicos. Sí. Hagan podcast y me manden el link. Yo escucho bastante podcast. Ok. Pero excelente sugerencia a tomar en consideración para un futuro sílabo. Sí. Sí, hay que ser creativos con la educación. La educación no debe ser una tortura. Debemos disfrutar, aprender y producir conocimiento. Sí. Bueno, Jimena, sería todo entonces. Aquí estamos. Bueno, ¿cuándo vienes a visitarnos en presencia? Pues invíteme otra vez. Que te quiero invitar a tomar chicha. Oh, perfecto. Yo voy a ir el año que viene a Cuenca. De pronto puedo hacer una parada en Quito. Ok, yo traigo mi chicha aquí a Quito, entonces. No, pero es espectacular. Felicidades. Sí, muchas felicitaciones. Los trabajos están espectaculares. Están buenísimos. Un aplauso. Bueno, voy a detener la grabación entonces.